Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, el Centro Sefarat es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí, esta conversación con la profesora Amy Feinstein, a quien agradecemos que nos acompañe. Amy, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Thanks so much for having me. I'm Muchísimas very gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Es un placer porque además Amy, de ser profesora en un high school público de Nueva York, también es la autora de este libro que estamos viendo ya en pantalla, Gertrude Stein and the Making of Jewish Modernism, y precisamente de eso vamos a hablar con ella, de esa identidad de Gertrude Stein. A mí, Amy, me gustaría comenzar preguntándote por cómo Gertrude Stein asumía o pensaba o qué pensaba sobre su propia identidad judía, cómo llevaba esa identidad judía. okay. Well, I might sort of give a little introduction to Gertrude Bien, Stein. si les parece, primero voy a hacer una pequeña presentación sobre la figura de Gertrude Stein. ¿Quién era esta persona? Bueno, pues así se pueden hacer ustedes una idea. Era una ciudadana estadounidense que vivió más de la mitad de su vida en Francia. Era lesbiana. Una de sus primeras obras literarias fue una reescritura de la novela Las alas de la paloma y la reescribió como si fuese un triángulo amoroso lésbico en el año 1903. Y además era judía. Esto era algo que se sabía desde hacía mucho tiempo, pero nunca se pensó que esto tuviese una influencia en su creación artística, en su literatura. Y con mi libro yo pretendo un poco cambiar las ideas en torno a esta persona, ¿no? Como autora y como judía. I think next I'll sort of explain how I came to this. Si les parece, voy a explicaros un poco cómo llegué yo a este tema. Lo cierto es que me despertó mucha curiosidad la idea sobre el judaísmo en ella. Cuando estaba estudiando leí una autobiografía de Nino Lloyd y en aquella autobiografía se mencionaba a Gertrude Stein y su novela The Making of Americans, cómo la había redactado y cómo se ocultaba su identidad judía, cómo se había suprimido el término judío de toda la novela. Y lo cierto es que eso me impactó muchísimo, ¿no? Me pareció bastante curioso y pensé, bueno, pues voy a investigar, voy a ver qué hay sobre esto en los archivos, en la hemeroteca, estuve estudiando en la biblioteca de la universidad y al final, bueno, pues esto pasó a ser el tema que escogí para mi trabajo universitario. Yo me imaginaba que se había tachado el término judío y lo cierto es que nunca encontré pruebas de que esto hubiese sido así. Lo cierto es que al final lo que vi es que Stein hablaba abiertamente de la identidad judía, de la historia judía, de la cultura judía, en todos los aspectos de la vida cultural, en su vida adulta. Ella, bueno, pues ya se consideraba adulta cuando estaba en la universidad, o sea que en el 1896 pues estaba en la universidad y ya hablaba de su vida mencionando el tema del judaísmo, ¿no? Y hasta el final de su vida, esto lo hizo pues durante toda su etapa adulta. No ocultó para nada su identidad judía en ningún momento, en su escritura, en su literatura, tampoco en sus relaciones sociales ni en sus círculos sociales. Es cierto que había algunos altibajos, a lo mejor es interesante que luego hablemos de escritores con puntos de vista antisemitas que criticaban a Gertrude Stein por ser judía y bueno, esto formaba parte de su identidad, el ser judía y no lo ocultaba. So what do I mean that Aquí wrote about Jews?
podemos ver un poco cómo escribía Stein sobre los judíos. Bueno, pues hay una diferencia. Es cierto que puede que haya habido algún malentendido en el sentido de que se pensaba que no escribía como judía. Lo cierto es que sí, escribía personalmente sobre ser judía también en cuadernos, en diarios, en cartas o en textos más crípticos, ¿no? Luego en los textos más públicos hablaba de manera impersonal sobre los judíos y la historia judía. Aquí ven ustedes, bueno, pues en este diagrama, en este librito de aquí que tiene la portada rosa, bueno, pues es un documento bastante experimental sobre la era de la Primera Guerra Mundial que no se publicó durante su vida, pero en el que sí que se hacía referencia a esa identidad. Pero como digo, cuestiones más experimentales, más crípticas. En los textos más accesibles, más públicos, pues hablaba de manera impersonal sobre los judíos y la historia judía. Eh, Eran textos o obras para una audiencia más amplia, con lo cual seguía hablando de los judíos, pero no decía yo personalmente soy judía o hablaba de su experiencia personal. Aquí tenemos la autobiografía de Alice B. Toklas, que bueno, pues menciona el papel de esta persona que fue su pareja durante décadas y las dos memorias que siguieron a esta, la biografía de todo el mundo y el otro libro, Wars I've Seen. Y en estos tres libros utiliza el término judío o judaísmo y habla de la experiencia de los judíos en la historia, pero no dice yo soy judía, esto me pasó a mí. Lo plantea desde un punto de vista más impersonal. En mi libro yo hablo un poco de las maneras en las que sí que hacía referencia a su propia vida como judía, también en estos textos más públicos, más generalistas. En cuanto a su identidad judía, desde el principio, desde una edad muy temprana, bueno, pues estuvo rodeada de la comunidad judía, de la vida cultural judía. Nació en Pensilvania, de padres judíos. Ahora, bueno, pues esto forma parte de Pittsburgh, donde ella nació. Sus padres, como decía, eran judíos, tuvieron que emigrar siendo adolescentes. Luego la familia volvió a Europa buscando, bueno, pues ciertas oportunidades económicas. Su padre era un capitalista, por así decirlo, y su madre tenía un diario, el diario de Milstein, y hablaba de comprar matzo y de dar a la sociedad hebrea cuando vivían en Viena, cuando Stein era muy pequeña. Después estuvieron en París buscando, bueno, pues una cierta prosperidad económica y luego volvieron a los Estados Unidos, a Oakland, a California, una ciudad que está justo al lado de San Francisco. Y San Francisco era una ciudad pues mucho más grande, más próspera, pero ellos se mudaron a Oakland en la década de los 80, en 1880. Oakland era una ciudad que estaba empezando a tener esta prosperidad y bueno, pues empezaron a llegar más ciudadanos judíos. Su hermano hablaba del único, de que era el único niño judío en el colegio. Bueno, pues se mencionan un poco estas experiencias, pero sí que formaban parte de una comunidad judía en Oakland. El padre de Stein, Daniel, había sido el cofundador con otros empresarios de la época de esta primera congregación hebrea, con esta primera sinagoga, digamos, que se había establecido en la ciudad de Oakland. Aquí vemos la parte judía de la infancia de Stein. Aprendemos mucho de lo que fue la vida de Stein durante su infancia gracias al diario de su madre. Fräulein, bueno, pues era
la madre que se encargaba de los niños, llevó a los niños a la escuela sabática por primera vez ya en la ciudad de California. La madre de Stein también hablaba de festividades como Yom Kippur, Shavuot. Bueno, pues asistían a bailes que organizaba esta sociedad judía y tal y como menciono en el libro, en el diario de la madre de Gertrude Stein se menciona que en 1884 la vida judía en Oakland era, bueno, pues estar todo el día pintando huevos para Pascua y después ir a la sinagoga al día siguiente, al colegio, a la escuela, con lo cual no estaban excluidos de las festividades que no eran judías, participaban en ellas, ¿no? Por eso hablaba de lo de pintar los huevos para celebrar la Pascua. Otra cuestión que merece la pena mencionar es que en esta sinagoga de Oakland había un servicio tradicional, pero no había una segregación por sexo. A finales del siglo XIX, cuando volvió a Europa con su hermano, lo cierto es que le llamó bastante la atención la segregación que había por sexo en las sinagogas en Europa, porque eso no era así, ¿eh? No era lo que pasaba en Oakland, en su sinagoga, y no le gustaba nada. Stein al final, bueno, pues dejó la ciudad de Oakland, se fue a la universidad, también con su hermano mayor, con Dio. Fue a un anexo de la Universidad de Harvard. No se llamaba Radcliffe College en aquel momento, se convirtió en el Radcliffe College cuando ella estaba estudiando allí. Y bueno, pues ahí participó en distintos clubes sociales como el Club de Filósofos, y con su hermano y su primo y otros compañeros de clase generaron un círculo social judío. Y también en sus clases de literatura pues escribió un ensayo sobre los judíos modernos, The Modern Jew. Y Stein ahí es donde empieza ya a desgranar sus ideas sobre lo que era ser judío en la época en la que ella vivía, en Estados Unidos. Luego volveré a tratar esta cuestión, pero bueno, después ella acudió a la Johns Hopkins Medical School, no se licenció, pero bueno, siguió investigando hasta 1902 cuando volvió a Europa. Y bueno, se quedó allí, aunque hizo algunos viajes luego también para volver a Estados Unidos de vez en cuando. La parte judía, por así decirlo, de su época universitaria es esta, ¿no? Sabemos que participaba en la vida judía activamente. Aquí vemos este ensayo, Los judíos modernos o el judío moderno. Aquí ven el título más amplio, ¿no? En la pantalla, y en estas tres líneas, bueno, pues ven el título del ensayo: el judío moderno que ha renunciado a la fe de sus padres puede razonable y consistentemente creer en el aislamiento. Y Adelante, adelante, perdón. please go ahead, go ahead. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, lo que decía ella en este ensayo es que se puede ser un judío moderno y se puede socializar con otras personas que no son judías, se puede ser parte de la vida moderna, de la vida estadounidense de la época, pero hay un límite, y ese límite es el matrimonio, ¿no? El matrimonio mixto. O sea, tenía que haber un mantenimiento de esto que ella llamaba el aislamiento, ¿no? Para
poder mantener el poder cerebral de la raza. Eso decía ella. Con lo cual, en aquella época, pues ella tenía este entendimiento racial de lo que era la naturaleza y la identidad judía y quería que esto se preservase, se pudiese conservar, aunque también formaba parte de la vida universitaria, de la vida cosmopolita, de la vida estadounidense de la época. Como les decía, Stein acudió también a la Facultad de Medicina. Aquí ven una foto en su clase de embriología y en la izquierda, bueno, pues la pueden ver con su microscopio. Stein seguía sintiéndose judía en la Facultad de Medicina, pero escribió a su amigo y colaborador de Harvard, Leon Solomon, que había sido su compañero con el que había publicado algunos documentos y algunos artículos, pues le escribió y cuando, como cuando se fue para ir a la Facultad de Medicina, le dijo que estaba preocupada por esta tendencia a la melancolía de los judíos. Y él dijo, bueno, pues no creo que te tengas que preocupar tanto, son, bueno, pues concepciones distintas, pero ella ya empezaba a mencionar este sentido, ¿no? De que los judíos eran especialmente vulnerables a la melancolía. Y a lo mejor este sentimiento de melancolía o esta preocupación por el hecho de que los judíos sufriesen melancolía, pues se debía al hecho de que muchas veces sufrían racismo y sexismo también por parte de los alumnos en la universidad. La gente hablaba de ella y le horrorizaban sus pintas hebreas, ¿no? En aquel momento, o sea que seguramente pues era objeto también de racismo, de discriminación. Aquí vemos que lleva una falda muy larga, una blusa, en comparación con la ropa que llevan las otras mujeres, pues vemos que ella no llevaba corsets y que, bueno, pues hacían que pareciese menos femenina o descuidada y la veían como, bueno, pues una persona problemática, ¿no? La idea de Stein sobre los judíos mm, o como un pueblo especial, pues se difumina un poco cuando empieza a escribir, cuando se convierte en escritora, realizaba diagramas con tipos de personas judías, anglosajonas. En estos cuadernos, pues vemos un poco su pensamiento, ¿no? La asociación de ideas que hacía. Esto también luego dio lugar a la novela que ella redactó, ¿no? The Making of Americans, y es una gran obra, una gran novela. Y en esta novela y en los cuadernos que utilizó para escribirla, sigue realizando una especie de investigación científica de las personas, tipos de personas, judíos, no judíos, judíos y anglosajones, son los tipos que ella suele investigar. Eh, Aunque dejase la facultad de medicina para convertirse en escritora, lo cierto es que nunca abandonó la ciencia, el método científico, o por lo menos no lo abandonó de golpe. Okay. And the way that this scientific investigation Esta investigación científica al final pasa a formar parte de lo que es su trabajo literario, su trabajo artístico, y es algo que no queda patente, no es explícito, y es algo que su voz de narradora en la novela pues pasa por alto, ¿no?
sea, Stein lo que hace es tomar estas ideas que para ella eran importantes sobre qué representaba ser un judío, cómo eran los judíos, y las va incluyendo en los personajes, pero luego los va un poco diluyendo. Empieza retomando ideas como de comportamiento más conductual, de clase media, con los pies en la tierra, una persona ética, una persona resiliente, y luego hace que los judíos aparezcan como el epítome de los valores de la clase media estadounidense, y también se da cuenta de que una persona que rompe con su tradición o que rompe con estas convenciones de clase media o de sus convenciones, pues también pues se convierte en una persona especial, y para ella son los brothers singular, ¿no? O sea, son sus héroes, son narradores, son personas que intentan salirse de los moldes tradicionales, y aunque la narradora en este caso en ningún momento afirma ser judía, las características que adopta son las características que se han ido relacionando con los judíos también en sus cuadernos, ¿no? Las que hemos mencionado antes. O sea que vemos todo este viaje un poco del orgullo por pertenecer a esta identidad judía. Luego, pues hay una comprensión más racionalizada sobre lo que es la identidad judía. Luego, esto da lugar a la escritura de esta novela, pero al ir redactando la novela, abandona un poco este entendimiento judío de los caracteres, ¿no? Aunque para ella sí que siga habiendo tipos de personas y los judíos sean un tipo concreto de persona porque son personas que se enfrentan a estos temas de identidad, pues lo cierto es que lo va abandonando un poquito, ¿no? Porque se aleja ya de la idea de que la ciencia tenga todas las respuestas. Es muy interesante digamos, este recorrido por esa parte más americana, podríamos decir, de la trayectoria de Gertrude Stein, donde efectivamente recibe toda esa educación muy orientada hacia el mundo judío y hacia sus raíces judías. Pero ella, digamos que ella se traslada a Francia, y a mí me gustaría que nos hablaras de ese periodo, ¿no? De qué papel tiene ella en la escena cultural francesa. Se convierte en una especie de pequeña revolución su llegada y sus aportes a la escena cultural francesa. ¿Qué supuso su llegada a Francia? Sí. I don't know if I can move the slides properly. A ver si puedo ir pasando las diapositivas y así vamos a esa parte concretamente. Ay. Is the slideshow still shared or? Sí, siguen Sí. viendo la pantalla, ¿verdad? Así es. Okay. Perfecto. Okay. So Stein's role Bien, en cuanto a su Stein's life in France, vida en Francia, was family started out as pues como les decía, with her brother. empezó allí con su familia, She was the youngest of 5 se children. fue allí con su hermano Leo, eran 5 hermanos. El hermano mayor, Michael, ya estaba allí con su mujer y con su hijo, Alan. She arrives in Paris, Y bueno, pues ella llega a París y se establece, bueno, pues con su familia. her older siblings were already connected Sus otros hermanos with the art scene. ya estaban vinculados a lo que era la escena artística de la época. This has been sort of celebrated and Lo cierto es que it was already 10 years ago now, but there was an exhibition at the
hace unos años hubo una exposición en el MoMA en el año 2012 en el que se recopilaban todas estas obras de la familia Stein y bueno, pues ahí se veía una colección de las obras de los y de las colecciones de los 4 hermanos Stein. Ellos tenían bueno, pues relaciones con personajes prominentes de la época y vemos la perspectiva de Gertrude Stein en la autobiografía de Alice B. Toklas. Es bueno, pues un relato en retrospectiva. Ahí se menciona lo que era su círculo social en la época también. Este libro es la única información que tenemos, pero con la voz de Alice B. Toklas, ¿no? La mujer que se consideró su pareja durante 3 décadas, pero ella fue a París, Alice fue a París porque Sally Stein, la mujer de Michael, conocía a muchas mujeres de San Francisco, muchas mujeres judías que intentó traer a París para que formasen parte de su círculo social y Alice B. Toklas pues llegó con otras mujeres de San Francisco, con Harriet Levy y Stein se la llevó. Bueno, pues hizo que dejase a Harriet y se fue con ella. Stein había redactado un ensayo sobre bueno, el hecho de no mezclar los matrimonios y al final pues acabó casándose con una mujer judía de San Francisco. O sea que la versión corta es que Alice B. Toklas se mudó al estudio en el que Stein vivía con su hermano y después se fueron. Y Stein lo que hacía era bueno, pues celebrar muchas veladas con sus amigos, con los compañeros del círculo familiar, del círculo artístico. Y ahí, bueno, pues se veía también la colección de la familia en aquellas veladas y se convirtió en un punto de encuentro para artistas, escritores. Era una persona que aglutinaba a todas estas figuras de la vida social y cultural. Menciono aquí a Picasso, Matisse, Juan Gris, porque eran figuras prominentes en la época y en cuanto a los artistas que se mencionan en el libro y que eran importantes para ella a principios de su época en París, bueno, pues vemos aquí que estos eran los artistas más prominentes con los que ellos tenían relaciones. Picasso, obviamente, como estoy teniendo la entrevista con ustedes y Picasso, bueno, pues es español, me gustaría destacar también eh, la parte también española, no solo de Picasso, sino también de Juan Gris. Bueno, pues como les decía, Picasso fue una figura muy prominente también en su vida. Stein no es que escogiese a las personas porque fuesen españolas, pero sí que tenía una cierta idea sobre los pintores españoles que le parecían especiales, ¿no? El hecho de ser española a ella le parecía interesante desde el punto de vista de la creatividad y es algo sobre lo que escribió también. Aquí tenemos a Picasso con su retrato de Gertrude Stein de 1906 y a Juan Gris y sus rosas, este cuadro cubista. Y he escogido este cuadro porque Stein lo mencionó en su libro Paris Friends y aparecía en la portada. Juan Gris murió joven y fue un golpe muy duro para Gertrude Stein. Para ella supuso una pérdida muy importante.
Esta idea de que había algo, una aplicación española importante al modernismo, era muy importante para Stein, ¿no? Fue muy importante en su época en París. Aquí ven ustedes una cita del libro. En la voz de Alice B. Toklas, ella dice: en estos primeros días, cuando Picasso creó el cubismo, el efecto del arte africano estaba puramente en su visión y sus formas. Su imaginación seguía siendo puramente española. Y luego continúa diciendo: la cualidad española de ritual y abstracción había sido efectivamente estimulada por la pintura del retrato de Gertrude Stein, un impulso definido entonces y siempre hacia la abstracción elemental. Aquí van pasando varias cosas, ¿no? Por un lado, Stein en retrospectiva describe un poco lo que pasaba cuando llega a París. Habla de los artistas españoles que eran muy importantes porque estaban dando lugar a nuevas formas de expresión artística, pero también ella misma sale a la palestra, ¿no? Se menciona el retrato que hizo Picasso de ella como un factor esencial. Aquí vemos el retrato de Stein, que se ha mencionado como un hito en la carrera, en la evolución de Picasso. Lo empezó, luego le costó muchísimo acabarlo, lo dejó ahí un poco en suspenso, no lo llegó a terminar, después sí. Y Stein posaba para él y en aquel momento ella estaba trabajando en su novela The Making of Americans. Y después ella vinculaba estas dos cosas. Estaba escribiendo esta gran novela y al mismo tiempo él, Picasso, estaba redefiniendo el arte moderno, ¿no? Se va de vacaciones a España. No sé si pronuncio bien los nombres, pero bueno, ella estuvo en España y lo cierto es que allí encontró una gran inspiración también en ciudades que tenían estos cascos antiguos medievales y vuelve bueno, pues, con piezas de arte y también aparecen luego influencias en las damas de Aviñón, de Picasso. Su relación, la relación de Stein con los modernistas españoles, con los artistas, con otros escritores en París, es fundamental para ella, para su evolución artística, para su desarrollo como escritora. Para ella fue muy importante el marcharse de Estados Unidos. I don't know if now Ya, I no, No sé si sí, contesto con eso. sí, más que de sobra, desde luego. Me parece muy interesante esta relación y este vínculo que ya establecía con los pintores, varios de ellos españoles, como nos señalabas. Claro, hay algo que muchas de las personas que nos estarán escuchando se estarán preguntando, y es que Gertrude Stein, judía, llega a una Francia que, en fin, se aboca a una guerra mundial. Entonces, ¿cómo sobrevive ella? Es decir, o cómo vive ella ese periodo. A mí me gustaría que profundizásemos un poquito en ese asunto, si te parece. sure. Sí, claro.
Well, uh, Stein had resided in Paris. Bueno, Stein, como decíamos, llevaba viviendo en París desde el año 1903 Eventually in the 1920s, y she started en owning los a summer home años in 20 empezó the a hills above the town of Bigny, alquilar una casa de vacaciones in the south of France. en el sur de Francia. She summered at this house for several Veraneaba en years. esa casa y estuvo haciéndolo durante muchos años. When the Y when France lost lost their war, she cuando fled, or she had been in Bimini. She se went back and closed up dio esta her situación de la guerra, pues and left her paintings. dejó todo en París, dejó sus obras, los cuadros que tenía de Picasso y de otros pintores allí She fled y se to the escapó summer home. y se fue a su casa de verano. However, everyone was fleeing at this Pero time. ¿qué pasa? Que en aquel momento pues todo el mundo huía This home. y la persona, el propietario de esta Wanted to casa, quería que le devolviese la casa porque ya no la quería alquilar. She felt safe in the town she had been summering in, where people knew her. Y al final, bueno, pues Would support her. en aquella ciudad la conocían porque llevaba veraneando muchos años allí y encontró ayuda. And she lost Al final quería quedarse, pero no pudo quedarse, another house to rent. pero sus amigos le encontraron otra casa para alquilar en otra ciudad, en Culos, y ahí es donde ella estuvo durante la guerra, durante la ocupación. So key things to remember. Aquí tenemos que recordar varias cosas que son muy importantes. Ah, Sobrevivir a la guerra como judío en Francia era algo muy complicado, ¿no? Y sobrevivió, bueno, como el 75% de los judíos en Francia. Al principio se iba sobre todo a por los judíos que provenían de países del este, inmigrantes, desgraciadamente para ellos, y hay muchos motivos, ¿no? Al final hubo una ocupación de Francia muy lenta y esto hizo que muchos judíos pudiesen sobrevivir en la época. Esta ocupación fue muy progresiva y así los judíos podían buscar protección en otros lugares. Stein era estadounidense y eso seguramente le ayudó porque al principio Estados Unidos no era oficialmente un enemigo de Francia, con lo cual, bueno, pues en aquel momento seguramente le ayudó. Y luego Stein tenía amigos muy poderosos de todos los aspectos políticos. Era amiga de comunistas, pero también de fascistas, de personas de todo el espectro político. Tenía amigos muy buenos. eh, Llevaba décadas siendo amiga de estas personas, por ejemplo, Bernard Fayí, de la derecha. Y si sus amigos no hubiesen hecho que Pétain fuese su líder, si Alemania hubiese ocupado de repente toda Francia, pues seguramente el gobierno nazi hubiese puesto a Fayí al frente del problema judío en Francia. Era un fascista muy reputado y además simpatizante con la causa. Pero era profesor de literatura americana, con lo cual tenía todo este conocimiento sobre la literatura estadounidense y también tenía alianzas políticas muy importantes y nunca lo sabremos, pero seguramente, bueno, él en sus memorias dice que le dijo a Pétain que había que proteger a Stein. Seguramente lo hiciera, ¿no? Dijo que no tenían que ir a por ella, que nadie le podía poner una mano encima, pero bueno, pues teniendo en cuenta cómo se desarrolló la historia en la parte no ocupada, pues al final lo cierto es que nadie se podría responsabilizar tanto de la vida de otra persona y seguramente los vecinos de Stein, los habitantes
de estos pueblos en los que vivió y sus relaciones, pues seguramente la apoyaron y eso fue lo que le permitió sobrevivir Mm. a la guerra. Es muy interesante. Amy, nos estamos acercando al tiempo que teníamos tasado, digamos, al tiempo de estas actividades en nuestro canal de YouTube. No obstante, a mí me gustaría hacerte alguna pregunta más de tipo más genérico. No sé si desde tu punto de vista tú has investigado mucho la figura de Gertrude Stein. Tenemos este libro, Gertrude Stein and the Making of Jewish Modernism. A mí me encantaría que nos pudieras, en rasgos generales y para que el público lo conozca, ¿cuáles podríamos decir que son los grandes aportes de Gertrude Stein? ¿Cuál es el legado que nos ha dejado una figura como la de Gertrude Stein en diversos ámbitos, ¿no? Porque no es solo una cuestión literaria o artística, incluso va más allá, a lo social, a esa defensa incluso de la identidad LGTB. En fin, no sé qué aportes podríamos decir que nos deja Gertrude Stein hoy en día o que nos dejó tras su muerte. Thank you. Gracias. I mean, I think Stein's understanding of Creo que nature, el as entendimiento que changing, ella tenía de la naturaleza humana como algo que es muy cambiante that es she muy sort of had importante. more fixed ideas about people, Suele that her understanding of decirse que humans bueno, ella empieza con ideas muy fijas sobre las personas y luego esto va cambiando, ¿no? A medida que va escribiendo, a medida que va and that kind of avanzando en su vida. Y the idea that change la idea is and de creativity que is el central to cambio artistic production. es algo fundamental para el arte y para la producción artística, es algo que nos dejó, ¿no? Y lo vemos a lo largo de toda su vida. No tenía un único estilo de escritura. Obviamente, Picasso tuvo varios periodos, el periodo azul, el cubismo. Bueno, pues en el caso de Stein igual, ¿no? Hubo muchos cambios de estilo, cambios importantes, ¿no? Que se produjeron en su estilo y su escritura sigue siendo difícil en el sentido de que hay que resumir los estereotipos. Y yo hablo mucho también de su escritura durante la guerra. La gente al final se enmarcaba en categorías, a veces se habla de ella como colaboracionista, pero es algo que nunca sabremos. Si leemos sus textos, si los leemos en contexto, vemos que hay que ver exactamente qué es lo que estaba pasando, analizar todas las perspectivas y sus escrituras durante la guerra eran la mejor defensa contra estos ataques, contra el colaboracionismo. A lo mejor apoyaba a Pétain al principio, pero seguramente ya vacilaba desde el principio, pero nunca vaciló en su odio a Hitler. O sea que tenía unos valores muy claros y vemos que el arte le permitía un poco lidiar con estas experiencias de la vida. La conexión con otros tipos de arte también era muy importante para ella, la pintura, la escultura, la música. Bueno, pues son cosas que para ella eran muy importantes. Incluso trabajó con compositores de ópera. O sea que si vemos un poco lo que nos ha dejado, pues vemos que ha sido una fuente de inspiración también para escritores de la comunidad LGBTI, como escritores judíos, escritores que se encontraban marginados, y también para los artistas de cualquier grupo, ¿no? Creo que sigue siendo una fuente de inspiración para todos ellos, para artistas, ya sean bailarines, cantantes de ópera, otros escritores. Creo que
sigue siendo una figura fascinante y provocadora. Así es, sin duda. Yo creo que has conseguido, Amy, fascinarnos aún más por la figura de Gertrude Stein y te lo agradecemos enormemente. Amy Feinstein, recordemos, autora de este libro, Gertrude Stein and the Making of Jewish Modernism. Te agradecemos muchísimo que hoy nos hayas querido acompañar aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel para aportarnos más información sobre la vida de Gertrude Stein. Muchísimas gracias. You're so welcome. It was Muchas wonderful. gracias. Gracias, ha sido un placer. Y a todos ustedes que nos han seguido esta tarde aquí en nuestro canal, también les agradecemos que nos hayan querido acompañar y les esperamos en próximas actividades. Aprovechamos también para agradecer a Susana Pinazo, nuestra intérprete que hoy nos ha acompañado esta tarde aquí en el canal de YouTube del Centro y que nos ha permitido escuchar en español las palabras de Amy. Así que muchísimas gracias a todos ustedes.